Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Toca viajar una vida. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿A quién viajamos hoy? Pues mira, hace unas semanas, a través de un magnífico artículo de Nuño Domínguez en El País, me llega el nombre de un gran científico español, Faustino Cordón, del que me han hablado estos días Elvira de Miguel, autora del libro Faustino Cordón, el biólogo insumiso, su hija Elena Cordón, coautora del libro, y su pupilo Alberto Rábano, neurocientífico y neopatólogo. Él fue un gran divulgador del darwinismo, de Darwin, de una visión muy pura, muy originaria de la evolución biológica. Él descubre que hay determinadas proteínas que multiplican sus estructuras y que él considera que eso es como en realidad el inicio de la vida, ¿no? Sencillamente entender lo que es la vida le apasionaba. Yo creo que lo más importante en el pensamiento de Faustino Cordón son las preguntas, que son preguntas esenciales de la biología desde Aristóteles. Él de lo que habla es de la cooperación, que la base de la vida es la cooperación. Bueno, así de entrada como científico ya me gusta Faustino Cordón. Bueno, pues espera que aunque dedicó su vida a la ciencia, su biografía da mucho más de sí. Vamos al origen. Para entender su personalidad es clave saber quién era su padre y su abuelo materno. Su abuelo era catedrático de bioquímica aquí en Madrid, pero es de familia catalana y de tradición de bioquímicos de varias generaciones. Baldomero Bonet es krausista, lo que en España significa que se oponen a que la religión domine el conocimiento científico. La familia de su padre es de Extremadura, gente dedicada a la ganadería básicamente, y donde el primer persona con estudios es su padre, mi abuelo Antonio, que era abogado. Es un hombre con una honestidad impresionante, ¿no? Su padre, cuando están las primeras revoluciones en el campo en Extremadura, dona todas sus tierras a los sindicatos. Este es el mundo al revés, ¿no? La reforma agraria como iniciativa del propietario. Algo inaudito, el pueblo extremeño era Fregenal de la Sierra y las maneras de Antonio Cordón, padre de Faustino Cordón, nos la confirma Luis Gamero Gamito, primer alcalde socialista tras la transición. Hombre, ellos aquí eran gente muy respetada, porque además tienen una forma diferente total de tratar a los trabajadores, hasta tal punto que llegó un momento en que cuando ellos se fueron, le dejaron la finca en propiedad a los trabajadores. Ellos tenían unos conceptos de izquierda, aunque eran gente de bastante dinero. Con esta base familiar puedo imaginar, ¿no?, la educación que recibió Faustino Cordón. Pues bueno, el padre lo envía con su abuelo a Madrid para que esté cerca de un científico, va al colegio El Pilar y luego a la residencia de estudiantes, educación libre de enseñanza en estado puro, y ahí descubre que lo suyo es el arte. Se va un tiempo a la finca de Fregenal a pintar, sus dibujos gustan y aunque al padre no le mata de ilusión, lo envía a París. París en ese momento es la meca cultural del mundo, ¿no? Y se marcha a París con 19 años, allí conoce a Picasso. Vamos, conoce a Picasso, pero porque él se presenta en la casa de Picasso sin que nadie le invite. Y también conoce a Aurelio Fortul, un joven arquitecto venezolano que le inicia en el pensamiento de Marx. Y se pasan la noche discutiendo, rebatiendo, pero lo cierto es que a la mañana siguiente mi padre se afilia a la célula de arquitectos donde estaba Aurelio Fortul. Y en París Faustino Cordón se hace comunista. En un contexto mundial de crisis del 29, de ascenso de los fascismos en todo el mundo, y él dice, esto de ser artista no es lo que necesita el mundo en este momento, y así nos lo cuenta Elvira de Miguel y Elena Cordón, autora de Faustino Cordón, el biólogo insumiso. Entonces él, viendo esa situación, decide que para ser útil a la sociedad debe convertirse en un técnico al servicio de la sociedad. Eso le hace pensar que el arte es pequeño burgués y esas cosas, que no es una cosa importante, que lo que hay que hacer es colaborar con la sociedad de otra manera. Entonces lo que hace es volver, para no ser una carga para su familia, hace la carrera de farmacia en 2 años, poco más,
y luego se dedica a preparar oposiciones para catedrático. O sea, se saca la carrera de farmacia en 2 años. Sí, se la prepara por libre, como hizo con la pintura, en la finca El Prior, entre las dehesas de Fregenal de la Sierra. Faustino quería ser químico, pero su padre le aconseja farmacia, que a unas malas le permite abrir un negocio. Pero estalla la guerra civil y se alista en Madrid al 5º Regimiento Comunista, dirigido entonces por Carlos Vidali. Y en la primera reunión, el jefe pregunta: Bueno, aquí alguien sabe hacer explosivos, aquí alguien sabe hacer gases y tal. ¿Hay algún químico tal? No responde nadie. Entonces Faustino Cordón, siempre valiente, da un paso al frente y dice: yo soy farmacéutico. Bueno, carcajada general, claro. Y entonces Vidali le pregunta: ¿pero sabes hacer explosivos? Y dice: bueno, sí, yo sé hacer explosivos. Y queda nombrado jefe de armamento del 5º Regimiento. Y Faustino Cordón se mete de lleno en la guerra civil. Bueno, y toda su familia, algunos sin esperarlo y sin comerlo ni beberlo. Sus padres se vienen de Fregenal a Madrid pensando que, bueno, lo de la guerra será corto. Pero los grandes propietarios del campo no le perdonaron al padre lo de dar las tierras a los jornaleros, y lo pagó el único hijo que se quedó en el pueblo. Antonio, que es un chico apolítico, quiere estar con su novia, quiere estar pasando el verano porque había empezado ya a estudiar medicina, y lo que ocurre cuando llegan las tropas de Franco es que lo sacan del tren y obligan a sus compañeros de instituto a fusilarlo. ¡Qué horror! Faustino Cordón nunca pudo enterrar a su hermano, que fue recuperado en 2013 por las leyes de la memoria histórica, pero es que se lleva a sus hermanos más pequeños a Madrid para protegerlos en el laboratorio donde trabajaba del 5º Regimiento, y un sabotaje de los franquistas provoca otro drama. Hay una explosión y en esa explosión muere su hermano menor, que solo tiene 10 años, y mueren también 2 de sus mejores amigos que se habían alistado al laboratorio con él. Y también sus 2 hermanas menores que estaban viendo el laboratorio y tal, sufren heridas diversas, sí. Y él se queda tuerto. Fue muy duro, vamos. Él se quedó sin sus 2 hermanos pequeños en menos de un mes. No quiero ni pensar lo que fue eso para mis abuelos. Por favor, saquemos a Faustino Cordón de la guerra civil, o al menos de Madrid. Bueno, Faustino, cuando se hacen con el poder los casadistas en Madrid, que terminan entregando la capital a Franco, huye buscando a su hermano Baldomero, también comunista y miliciano, camino de Alicante, y termina en el puerto donde miles de republicanos esperaban unos barcos que nunca llegaron. Pues él lo relataba como un momento tremendo, donde en una noche él vio 3 suicidios, desesperanza absoluta, claro, miles de personas cercadas, y de ahí pasaron a campos de concentración que no tenían nada que envidiar a los de los nazis. Les detuvieron, les llevaron al famoso campo de los Almendros, que más obtiene una obra maravillosa sobre este sitio, y del campo de los Almendros al castillo de San Fernando. O sea que Faustino Cordón estuvo en el terrible campo de los Almendros de Alicante. Hasta el que se ha acercado nuestro compañero de Radio Alicante, Dani Rodríguez. Albergó a cerca de 20.000 republicanos que no consiguieron exiliarse desde el puerto de la ciudad. Aproximadamente medía 200 metros de largo y 80 de ancho, y las condiciones eran extremadamente precarias. No tenían comida ni techo. Algunos se alimentaban de los almendros y las raíces del terreno, y muchos enfermaron o murieron. En la actualidad, el campo de los Almendros es un pequeño parque situado en el barrio de La Goteta, entre un centro comercial, un polideportivo y una clínica. Se ha convertido en un espacio verde y zona de paseo para muchos vecinos. Un monolito inaugurado en 2014 recuerda que en ese lugar, inmortalizado por Max Aub en su novela Campo de los Almendros, fueron recluidos durante unos días miles de republicanos capturados en el puerto alicantino al final de la Guerra Civil Española. También hay una placa conmemorativa en recuerdo a las víctimas. Y que nadie olvide que en España también hubo campos de concentración. ¿Cómo sale de esta nuestro futuro científico Faustino Cordón? Pasó primero 15 meses en la cárcel, primero en Alicante y luego en Elche. Comparte presidio con su amigo Ignacio Bolívar y su hermano Baldomero, y dedica el tiempo a estudiar idiomas y leer. Elvira de Miguel y Elena Cordón. Él estudiaba inglés, hizo también la traducción de Mommsen, porque él hablaba alemán. En esa época el alemán era la lengua de los científicos. Y no dejó de trabajar en ningún momento. Consideraba que en la cárcel estaba con la élite de España. Con lo mejor de España estaba en la cárcel con él. Le parecía que estaba con gente digna. Y cuando sale de la cárcel, ¿cuál es el camino? Bueno, su madre maniobró para que saliese de la cárcel sin un expediente detrás, pero aún así se va a Barcelona unos meses porque no era conveniente que volviese a Madrid. Y es su amigo Ignacio Bolívar, que tenía buenos contactos, el que le dice
que hay una plaza libre en los laboratorios de Celtia en Porriño, Pontevedra, pero antes tuvo que pasar por comisaría por un salvoconducto. Entonces cuando le ve el comisario le dice, espérese usted, y atiende a todos los demás y él está diciendo ya voy otra vez para adentro, claro. Y cuando acaba este comisario le dice, usted no se acordará de mí, pero yo he trabajado en su fábrica de armamento en Madrid. Claro, mi padre se queda espantado, pero le dice, usted me trató muy bien cuando fui a pedir trabajo. En la guerra nadie sabía quién era nadie, a cada uno le tocó donde le tocó y hizo lo que tenía que hacer. Bueno, voy a dar el salvoconducto. Claro, me imagino que después de ese momento Faustino Cordón sale corriendo de Barcelona camino de Porriño, en Pontevedra. Vamos, ni pasó por casa. Y allí descubre que en el laboratorio privado creado por los hermanos Fernández López, en Porriño, todos los trabajadores científicos estaban, apartados de la ciencia oficial del franquismo, estaban allí, porque la ciencia oficial había caído en manos del Opus Dei. Era una especie de isla republicana. Ricardo Gurriarán, historiador gallego. Él se encuentra en un ambiente agradable, no hostil, conformado por una serie de gente apartada de la docencia, catedráticos de instituto, catedráticos de universidad, y bueno, está súper agradecido a Calvet porque no solo aprendió, sino que fue capaz de hacer una tesis doctoral con una tutoría magnífica de Fernando Calvet. Y aquí empieza la carrera científica de Faustino Cordón en una especie de exilio interior. Sí, la carrera científica y la de recuperar a María Vergara, la que fue su novia y luego sería su mujer y madre de sus 4 hijas. Igual que en todos los laboratorios donde trabajó, vivió en un ambiente republicano, en su familia también. Nosotros íbamos al colegio estudio, que era el único colegio que había mixto en Madrid. Era un colegio, pues como seguidor de una institución libre de enseñanza. Luego en mi casa no había ni televisión ni radio, porque a él le parecía que en mi casa estábamos nosotros y no dejaba entrar, digamos, el mundo franquista exterior. Y claro, mi madre trabajaba, que tampoco era frecuente, trabajaba en el Archivo Histórico Nacional. Luego pusieron una farmacia que se ocupó mi madre, no él. Y mi padre pues trabajó siempre en laboratorios, en Celtia, en Ibis. O sea, Faustino Cordón de alguna manera creó su mundo. Y centró su vida en la investigación de su teoría hasta el final de sus días, ya en democracia, cuando crea la Fundación FIBE, su mítica teoría evolutiva. Lo que salía de las investigaciones prácticas que él dirigía, luego él solo lo analizaba desde su óptica, desde su idea de que los enzimas estaban una unidad de vida anterior a la célula, de que son los que generan la célula. Él tiene una cosa que se llama el Tratado de Biología Evolucionista. Ese tratado de biología evolucionista, él hizo 2 tomos, el tercero no lo pudo acabar. El primero se centra en las proteínas, el segundo en la célula y el tercero iba a ser para los animales. O sea, su teoría evolucionista es a la que dedica toda su vida. Y entre sus colaboradores más cercanos estaba Alberto Rábano, neurocientífico y neuropatólogo. Lo conocía desde niño y terminó trabajando para él en el FIBE. Era un hombre que todo lo escribía. Era una forma de trabajo muy basada en notas. En la biografía se habla de los miles de notas que él dejó. Esas notas las conocíamos muy bien porque cada vez que él empezaba a pensar en algo, sacaba un papel y escribía. Pero la relación personal con él era muy, muy, muy cómoda y muy grata. O sea, se puede leer en su biografía que se acaba de publicar, Faustino Cordón, el biólogo insumiso, de Elvira de Miguel y Elena Cordón, escribía notas de todo, cartas, tratados, libros, alguno de gran éxito, como Alimentar hizo al hombre, y también era muy comprometido social y políticamente. Faustino Cordón, lo que era, como nos cuenta Elvira de Miguel, era un gran humanista del siglo XX. Consideraba que había que hacer las cosas bien, cooperar, que eso, aunque nosotros no lo viéramos, las generaciones futuras lo verían, y sembrar equidad sirve siempre para el bien de todos. Él consideraba que la tarea de las personas es luchar por la paz y el desarme, y que luchar por la paz y el desarme es luchar por la libertad. Yo creo que en estos momentos que vivimos esas frases de Cordón son muy importantes. Para la libertad
Maravillosa la historia de Faustino Cordón, nuestro insumiso, nuestro Darwin particular, el hombre que ha vivido el siglo XX de todos, pero también su siglo XX particular, el hombre que incluso pudo ser un gran artista y lo dejó todo por la ciencia. Su legado, además de la magnífica biografía de Elvira de Miguel y su hija Elena Cordón, está en la Fundación Maragall y en la web faustinocordón.org. Y si quieres quedarte con una idea de cómo era, esta fue su reacción cuando un amigo le llama al laboratorio el 23F de 1981 y le dice que han dado un golpe de estado. Que no me molesten, por esto yo no voy a dejar de trabajar. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.